Ya chicos, entonces este problema dice, un avión bombardero está volando horizontalmente a una altura de 1,2 kilómetros con una velocidad de 180 kilómetros por hora. Y me piden el inciso A, ¿cuánto tiempo antes de que el avión esté sobre el blanco debe dejar caer la bomba? Dice, ¿no? De que el avión esté sobre el blanco, debe dejar caer la bomba. El inciso B dice cuál es la velocidad de la bomba al llegar al suelo. El inciso C, cuál es la velocidad de la bomba cuando se encuentra a 20 kilómetros de altura y cuando llega al suelo. Y el inciso D, cuál es la distancia horizontal cubierta por la bomba, dice. Ya. Entonces, dibujemos acá nuestro avión. ¿Sí? Ahí está el avión, ¿no? Ya. Me dice que se encuentra a 1,2 kilómetros de altura, ¿no? Entonces, la altura desde el suelo hasta el avión es de 1,2, ¿no? Y aquí estaría el suelo, ¿no? Ya. Y me dice que el avión viaja con una velocidad de 180 kilómetros por hora. Entonces el avión sigue viajando con una velocidad y esta velocidad es constante, ¿no? Ya, ahí. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuánto tiempo antes de que el avión esté sobre el blanco debe dejar caer la bomba? Ahora, el avión va a dejar caer la bomba, pero la bomba va a caer en un sentido parabólico, ¿no? De acá va a caer ahí. Y acá debe ser un blanco, ¿no? Ya, entonces vamos a dibujar acá nuestro sistema de referencias. Esto va a ser X y esto va a ser Y. ¿Sí? Ya. Entonces, me dice cuánto tiempo antes de que el avión esté sobre el blanco de dejar caer la bomba, dice. Ya. Ahora, la bomba va a describir una caída en semiparabólico, ¿no? Ya. Entonces, eh, eh, la teoría dice que el tiempo que cae desde este punto hasta este punto de acá, pongámosle este el punto A, y este el punto B, y este el punto C, ¿sí? Ya. Entonces me dice que el tiempo en el que la bomba tarda en caer desde el punto A hasta el punto E, en movimiento semiparabólico, ¿no? Va a ser el mismo tiempo si cae desde el punto A al punto C. Y del punto A al punto C que realiza una caída libre, ¿no? Entonces, eso me dice la teoría, ¿no? Que el tiempo que tarde en caer desde un punto A hasta un punto E va a ser el mismo tiempo que tarde en caer desde el punto A hasta el punto C, ¿sí? En este caso, ¿no? En el caso del semiparabólico. Ya. Entonces, teníamos nuestras ecuaciones, ¿no? De movimiento parabólico. En el eje X eran las ecuaciones del MRU, ¿no? Y en el eje de las Y eran las ecuaciones en MRV. Ya. Ahora, nuestras ecuaciones en MRU solo teníamos la variación de posición igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Y en MRV ya teníamos las tres ecuaciones escritas sobre el eje Y. Esas son sobre el eje X, ¿no? Y esta es sobre el eje Y. Ya. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones en el eje Y? Van a ser la velocidad final en Y, va a ser igual a la velocidad inicial en Y, menos la aceleración por el tiempo, ¿no? La otra ecuación es la velocidad final en Y al cuadrado igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos dos veces la aceleración por la variación de posición en el eje de la Y, ¿no? Y la tercera ecuación era la variación de posición en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas son las ecuaciones, ¿no, chicos? ¿Se entendió hasta acá?
¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Ya. Aquí. La velocidad del avión es constante, ¿no? Ya, entonces, esta velocidad está sobre el eje X, ¿no? Entonces la velocidad en X va a ser constante. Y la velocidad que nos da es de 180 kilómetros por hora, ¿no? Entonces yo no puedo trabajar con esas unidades, así que tengo que convertirla, ¿no? En el sistema internacional, que sería el metro por segundo. Entonces acá yo tengo la velocidad de 180 kilómetros por hora. Y tenemos acá que un kilómetro es 1000 metros, ¿no? Después tenemos que una hora es 3600 segundos. Kilómetro con kilómetro simplifica, hora con hora, y mi resultado me va a quedar en metros por segundo. Y ese va a ser el valor de mi velocidad en X. ¿Sí? ¿Cuánto sale eso, chicos, en su calculadora? A mí me salió ¿Cómo? 5. Ya. 5, ¿segura? 50 Ah, salió. ya. Ese es el valor. Ya. 50 metros por segundo, ¿no? Ya. Ahora, resolvamos primero el inciso A, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo antes de que el avión esté sobre el blanco debe dejar caer la bomba? Dice. Ya. Entonces sabemos que el blanco va a estar acá y el tiempo en que la bomba va a caer, como dijimos hace rato, desde el punto A hasta el punto B va a ser el mismo tiempo que cae desde el punto A hasta el punto C, ¿no? Ya. Entonces, si yo tengo mi sistema de referencias acá, eh, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Ocupar ya, en este caso, las ecuaciones de caída libre, pero que son las mismas de MRV para el eje Y en un movimiento parabólico, ¿no? Ya. Entonces, otro dato que nos dan es la altura, dice 1,2 kilómetros. Entonces ya me está dando una altura inicial, ¿no? Entonces la altura inicial es de 1,2 kilómetros. ¿Cuánto es 1,2 kilómetros en metros, chicos? 1200. Ya, 1200 metros. Ya, entonces vamos a ocupar ahora una ecuación para hallar el tiempo, ¿no? En caída libre. Entonces para el inciso A vamos a tener lo siguiente, ¿no? ¿Qué ecuación podemos ocupar acá? Como solo estamos usando en el eje Y, entonces aquí vamos a tener una velocidad en Y. Y la velocidad inicial en Y para la bomba va a ser de 0, ¿no? Entonces, ¿qué ecuación yo puedo ocupar allá acá para hallar el tiempo? Podemos ocupar esta de acá, ¿no? Aquí tenemos velocidad inicial en Y y de acá solo tenemos que despejar el tiempo, ¿no? Pero en este caso, como es caída libre, la aceleración ya se convertiría en gravedad, ¿no? Aquí estamos analizando caída libre, por ese caso, chicos. Voy a volver a escribir aquí la ecuación, que sería la variación de posición en Y, igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, variación de posición sabemos que es posición inicial menos la posición final. Perdón.
es al revés, ¿no? Posición final menos la posición inicial igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, el tiempo dijimos que es el mismo, ¿no? Para ambos casos, tanto para A a B y de A a C. Entonces, si analizamos en el caso de A a C, la velocidad inicial de la bomba con la que cae desde arriba, eso lo repasamos en la anterior clase en caída libre, ¿no? Si soltamos un objeto desde arriba, parte con una velocidad inicial ¿de cuánto, chicos? 0. 0. Ah, exacto. Entonces, podemos hacer el siguiente arreglo en esta ecuación, que sería que mi velocidad inicial va a ser 0. Entonces 0 por el tiempo, esto se hace 0, ¿no? Ya. Ahora, yo ya tengo ya una posición inicial. En ese caso mi posición final ya sería 0, ¿no? Si en caso yo tuviera el sistema de referencias acá abajo, mi posición inicial ya sería 0, mi posición final ya sería la altura. Pero como estoy analizando acá en este punto el sistema de referencia, entonces la posición final es 0 y la posición inicial es de datos que ya tenemos de 1,2 kilómetros. Entonces la posición final es 0. Entonces, ¿qué me queda de estos arreglos que hicimos? Que tenemos menos la posición inicial igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Tengo aquí menos en ambos lados de la ecuación, ¿no? Yo puedo multiplicar ambos lados de la ecuación por menos 1. ¿Y qué me quedaría? Posición inicial igual a un medio de mi gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya. Ahora de acá, ¿qué es lo que nos pide? El tiempo, ¿no? Entonces acá podemos despejar el tiempo. Este 2 lo podemos llevar a multiplicar, ¿no? Entonces voy a tener 2 por la variación de posición inicial igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado. De acá solo nos quedaría despejar t. Tenemos que el tiempo al cuadrado va a ser igual a que a 2 por la variación de posición inicial dividido entre la gravedad. ¿Cómo nos podemos hacer de este cuadrado? Elevando ambos términos raíz, ¿no? Entonces si yo aplico raíz a ambos términos, aquí me va a quedar solo t, tiempo, y acá me va a quedar, como la raíz devuelve dos valores, positivo y negativo, pero acá no queremos hallar el tiempo negativo porque no hay tiempo negativo, eso es ya magia negra, chicos. Entonces solo nos interesa el valor positivo, ¿no? Entonces solo vamos a tener la raíz de 2 por la variación de posición inicial en y dividido entre la gravedad. Entonces, reemplazando datos que tenemos, 2, y inicial, ¿cuánto valía? 1,2 kilómetros, ¿no? En metros es 1200. Acá tenemos 2 por 1200 dividido entre la gravedad. La gravedad la vamos a considerar aproximadamente 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Hay algunos docentes que trabajan con la gravedad súper redondeada a 10. Igual se puede hacer, ¿no? Para simplificar los cálculos, para que no te salga tanto decimal. Pero nosotros vamos a trabajar con la gravedad aproximadamente de 9,81. Entonces tenemos acá 9,81. Ya. Entonces el tiempo, ¿cuál va a ser su resultado? Raíz de 2 por 1200 dividido entre 9,81. ¿Cuánto le sale, chicos?
15.641. Ya. 15.641 segundos. Entonces este es el tiempo. Me dice cuánto tiempo antes de que el avión esté sobre el blanco debe dejar caer la bomba. Entonces, acá, analicemos esto de acá. El tiempo me dice que es de 15,641 segundos, ¿no? Ya. Entonces, ese tiempo va a ser el mismo tiempo que va a caer, digamos, desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Ya, y va a ser el mismo para el punto A al punto C. Ya, ahora resolvamos el inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? Me dice cuál es la velocidad de la bomba al llegar al suelo, dice, ¿no? Entonces acá ya tendríamos que ocupar eh, las ecuaciones de MRV, ¿no? Pero eh, esa caída semiparabólica va a ser la misma la de acá, de caída libre. Entonces, igual aquí podemos ocupar las ecuaciones de caída libre, ¿no? Entonces vamos a escribir acá lo que sería la ecuación que dice velocidad final en y va a ser igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Ya. Ahora, acá nos equivocamos de un error fatal, chicos. Acá no es aceleración. Acá es gravedad. Aquí tenemos menos la gravedad por el tiempo. Aquí es 2 veces la gravedad por la variación de posición en y. Acá es menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora sí ya se puede entender, ¿no? Ya. Entonces, podemos aplicar esa ecuación de acá para hallar la velocidad final, ¿no? Ya. Ahora, en este caso es la velocidad inicial en y. La velocidad en x se mantiene constante, que es 50 metros por segundo. La velocidad inicial en y va a ser 0, ¿no? Porque está cayendo desde arriba. Es como si de ahí lo está soltando el avión. O sea, esta bomba de acá va a tener dos velocidades, velocidad en x y velocidad en y. La velocidad en x va a ser constante, eso lo representamos en movimiento parabólico, ¿no? La velocidad en x es constante, la velocidad en y es la que va a variar, ¿sí? Ya, entonces tomando eso en cuenta, la velocidad inicial en y es 0, ¿no? Para la bomba, 0. Entonces, ¿qué voy a tener yo? La velocidad en y igual a menos la gravedad por el tiempo. Ahora, acá. El tiempo, ¿qué tiempo vamos a usar? El tiempo con el que cae, ¿no? Y el tiempo con el que cae es 15,641 segundos. Entonces, tomando como dato la gravedad, ya dijimos, ¿no? Aproximadamente 9,81 metros por segundo. Entonces, la velocidad final en y me queda menos 9,81 por el tiempo con el que cae, que era de 15,641. Y ese va a ser mi velocidad final en y. ¿Cuánto le sale acá, chicos? Le va a salir negativo, obvio, ¿no? Acá, negativo. ¿Por qué? ¿Por qué sale la velocidad en y negativo? Porque está... ¿Dónde está la referencia de velocidad en y? Va a estar acá, ¿no? Entonces todo este sector que es el lado negativo del eje y, ¿no? Entonces es correcto que la velocidad en y no salga negativa. ¿Cuánto le sale eso de acá, chicos? 9,81 por 15,641. Menos 153.43. Ya, menos 153.43 metros por segundo, ¿no?
Entonces ese es el dato de velocidad final en Y. Y eso es para el inciso B. Ahora me dice C. ¿Cuál es la velocidad de la bomba cuando se encuentra a 20 kilómetros de altura y cuando llega al suelo? Dice. Cuando llega al suelo ya lo tenemos, ¿no? Mira, esta es la velocidad cuando llega al suelo. Ahora nos falta la velocidad cuando está a 20 kilómetros de altura. Ya, vamos acá para inciso C. Me da 20 kilómetros de altura. Me está dando una altura, ¿no? Una altura de 20 kilómetros. Esto en metros, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 20 kilómetros en metros, chicos? 20.000. 20.000. 20.000 metros. Ya. Entonces dice cuál es la velocidad de la bomba que se encuentra a 20 kilómetros de altura. Dice. ¿Qué ecuación podemos usar acá? Nos está dando ya una posición en Y, ¿no? Podríamos usar alguna de estas dos de acá. Ya. Cuando está a 20.000 metros de altura. Y acá. ¿Cuánto es acá? Es 12.000. 1.200 metros. No tiene coherencia, ¿no? Acá es 20 metros, chicos. Lo siento, me equivoqué. Acá es 20 metros. Ya, ahora sí. Entonces acá solo es 20 metros. Ya. Podemos hallar nosotros el tiempo, ¿no? Cuando la bomba esté a una altura de 20 metros. La bomba puede estar, por ejemplo, a una altura de por acá, digamos, 20 metros. Y va a ser la misma que con la que se va a encontrar acá. ¿Sí? Entonces, podemos usar la misma ecuación, ¿no? Que esta de acá. Tendríamos la posición en Y igual a que a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya. Entonces de acá, ¿qué es lo que vamos a hallar? El tiempo, ¿no? Y de ahí podemos reemplazar ese tiempo. Ya. ¿Se escucha, no, chicos, mi audio? Continuamos entonces acá, chicos. Ya. Entonces acá vamos a tener que Y final menos Y inicial igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya nos está dando un dato de altura inicial, ¿no? A 20 metros. Es como que en este caso aquí vamos a hallar el tiempo cuando esté a 20 metros de altura. ¿Sí? Ahorita van a ver por qué.
Ahora, este mismo análisis lo hicimos en el inciso A, ¿no? Y nos salía una ecuación general que era esa de acá. Entonces yo puedo ocupar directo esta ecuación de acá. Entonces el tiempo me decía que era igual a 2 por la posición inicial en y dividido entre la gravedad. Igual, reemplazando los datos tengo 2 por y inicial es de 20 metros, ¿no? 20 dividido entre 9,81. ¿Cuánto le sale el tiempo acá, chicos? 2.019. 2.029. 19. Ah, ya. Redondeémosle a 2,02 segundos. Ya. Entonces, cuando la bomba esté a una altura de 20 metros, el tiempo va a ser de 2,02 segundos. Ahora, analicemos acá. Sabemos que el tiempo de bajada es de, ¿cuánto? 15,641 segundos, ¿no? Este va a ser el tiempo de bajada, en el que va a tardar mi bomba en caer, ¿no? Desde el punto A hasta el punto C, o lo que es igual desde el punto A hasta el punto B. Ahora me dice que en 20 metros el tiempo va a ser de 2,02 segundos. Es como si lo estuviera lanzando hacia arriba. Cuando la bomba esté lanzada hacia arriba, cuando alcance una altura de 20 metros, va a tener un tiempo de 2,02 segundos. Ahora vamos a hallar lo que sería el tiempo de acá. O sea, de A a C. Este tiempo que hallamos fue de C a A. Entonces, el tiempo de bajada 2 en este caso, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Al tiempo de bajada, al tiempo que ya hallamos, menos este tiempo de acá. Entonces, aquí es 15,641, ¿no? 15,641 menos 2,02, ¿cuánto le sale, chicos? 13.621 segundos. Ya. Listo. Entonces el tiempo de bajada 2 de la bomba, cuando esté, en este caso, a la altura de 20 metros, ¿no? Y entonces de acá hasta acá va a tener un tiempo de 133, ¿dónde está? Perdón, 13,621 segundos. Ya. Ahora necesitamos hallar la velocidad en Y, ¿no? Me dice cuál es la velocidad de la bomba cuando se encuentra a 20 metros de altura. Dice. Entonces vamos a usar la misma ecuación que ocupamos acá en el inciso B. Y aquí ya está todo despejada, entonces vamos a usar B sub Y es igual a menos la gravedad por el tiempo. Sería la velocidad final en Y, va a ser menos la gravedad por el tiempo. Entonces, reemplazando los datos igual acá, menos 9,81 por el tiempo de 13,621. ¿Cuánto le sale acá, chicos? 133.62. Ya.
133.62 metros por segundo. En este caso va a ser, sigue negativo, ¿no? Ya. Analicemos ahora. Aquí esta velocidad es desde este punto hasta que llega al piso, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar la velocidad más antes de que llegue al piso, la velocidad debe ser menor con la que llegó, ¿no? ¿Y cuánto es la velocidad cuando está antes de caer, ¿no? Antes de 20 metros antes, ¿no? De caer. Es de menos 133,62 metros por segundo. Entonces esta es menor que esta velocidad, ¿no? Entonces sí tiene sentido este valor de velocidad que hallamos, ¿no? ¿Se entiende? Ya. Pasamos ahora al último inciso que decía cuál es la distancia horizontal cubierta por la bomba, ¿no? Entonces lo que me está pidiendo en este caso es, en el inciso F, esta distancia, ¿no? Y esta distancia es el alcance máximo, ¿no? Variación de X. Entonces vamos a usar esta ecuación de MR1, variación de X igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, la velocidad en X es esta velocidad, ¿no? El avión, cuando esté en este punto de acá, va a tener la misma velocidad. Ahora dice cuál es la distancia horizontal cubierta por la bomba. La bomba va a seguir navegando, va a seguir cayendo en esa velocidad constante en X, ¿no? O sea, cuando la bomba esté acá, va a tener la misma velocidad en X. Cuando la bomba esté acá, va a tener la misma velocidad en X. Y acá va a ser la misma. Entonces, si acá la velocidad en X es la misma que la velocidad en X para el avión, entonces, ¿cómo podemos plantear la ecuación? Tenemos acá, sería el inciso D, ¿no? Acá hagamos el inciso D. Teníamos variación de posición igual a la velocidad por el tiempo. Velocidad en X. La variación de posición es igual a X final menos X inicial, ¿no? Tenemos acá la velocidad en X por el tiempo. Entonces la posición inicial es 0, ¿no? Porque está acá en el origen, en el punto 0 de mi eje de coordenadas. Entonces la posición inicial es 0. Y acá ya tengo mi posición final, que va a ser a mi velocidad en X por el tiempo. Ahora, ¿qué tiempo va a ser el que está acá? Va a ser el mismo tiempo con el que va a caer, ¿no? Con el que recorre, ¿no? Entonces ese tiempo es este tiempo de bajada. Entonces podemos escribir lo siguiente. La posición final va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo de bajada. Llamémosle este es igual al tiempo de bajada. Entonces reemplazando datos, aquí posición final igual a la velocidad en X será de ¿cuánto? 50 metros por segundo, creo que, ¿no? 50 metros por segundo. 50 por el tiempo que es de 15,641. ¿Cuánto le sale esa multiplicación, chicos? 782,05. Ya, 782,05. Sí, Ya, metros, ¿no? Ya, entonces esa es la posición final. Lo que sería para el inciso D, ¿no? ¿Cuál es la distancia horizontal cubierta por la bomba? Entonces, esa distancia cubierta por la bomba es de 782,05 metros.
¿Se entendió, chicos, hasta acá todo? Aquí un comentario acá. La bomba, ¿no? Como está siendo soltada por el avión y el avión tiene una velocidad ya dada, que en este caso era de ¿cuánto? De 180 kilómetros por hora. Esa velocidad en X para el avión va a ser la misma velocidad en X para la bomba, ¿sí? Por eso acá pusimos, ¿no? Que la velocidad en X para la bomba, acá, en estos tiempos, ¿no? No sé si se entendió, chicos, o tienen alguna duda. Sí se entendió, pero una hora de hacerlo no está pasando. ¿Cómo? Es que no sé. eh, No, sí se entendió, está claro. Ah, ya, ya. Ok, chicos, entonces ahora hagamos acá lo que sería movimiento circular, ¿no? Entonces vamos a escribir acá. Lo que sería movimiento circular. Ya. Aquí vamos a ocupar lo que sería ahora las siguientes ecuaciones. Tenemos esto lo que sería frecuencia, que es 1 sobre t. Y la frecuencia, las unidades es en hertz, ¿sí? Ahora t, ¿qué es en este caso? T es el periodo, ¿no? Periodo. F sabemos que es la frecuencia. Ahora, el periodo de las unidades del periodo son, es solo segundo, es como si fuera un tiempo, ¿no? Y de la frecuencia ya lo pusimos acá, que es los hercios, ¿no? Los hertz. Ya. Ahora, tenemos también otra ecuación de la frecuencia que es que la velocidad angular dividido entre 2 pi. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo en el que se tarda en dar una vuelta, un cuerpo, ¿no? Acá, dibujemos acá un círculo, una circunferencia. Ya. Este es el centro. Y por ejemplo, yo tengo acá un camioncito, ¿no? Un camioncito. Ya. El periodo es el tiempo en el que el camioncito tarda a dar una vuelta completa. El camioncito aquí va a ir, va a ir, va a ir, va a ir. Por ejemplo, puede tardar, qué sé yo, unos 2 segundos, digamos. Ya. Ahora, la frecuencia es la cantidad de vueltas que va a dar en un segundo, mientras el periodo es cuánto tiempo se tarda en dar una vuelta. No sé si me dejo entender o creo que expliqué lo mismo. Ya, a ver. La frecuencia es eh, cuántas vueltas mi móvil da en un segundo, ¿sí? Y el periodo es cuánto tiempo se tarda mi móvil en dar una vuelta. No sé si me dejo entender, chicos, ¿se entiende? ¿Se entiende? Ya. Entonces eso sería frecuencia y periodo. Ahora vamos a lo que sería, vamos a pasar directo a lo que sería movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Ya.
Entonces tenemos movimiento circular uniformemente variado. Cuando es variado, entonces vamos a tener velocidades finales, iniciales y una aceleración, ¿no? Ya, ahora en este caso para el movimiento circular, este se parte en dos. Tenemos ecuaciones angulares y ecuaciones tangenciales. Y después tenemos ecuaciones tangenciales. Ya, para cada uno vamos a explicar. Ya, en las ecuaciones angulares, ¿qué es lo que ahora vamos a conocer? Va a ser un ángulo de recorrido, ¿no? Más que todo. Ya, entonces, aquí tenemos mi camioncito, ¿no? Ya, está a una distancia R, ¿no? Y ahora acá va a estar el mismo camioncito. Y va a estar a la misma distancia R, ¿no? Ya. Entonces, este es el punto A y este es el punto B. Ya. Ahora, el camioncito recorrió un ángulo tita, ¿no? Ya. Ahora, el camioncito, digamos que parte del reposo, ¿no? Está acá en el punto A y alcanza tal velocidad B. Ya. Ahora, eh, aquí ya va a tener entonces una velocidad angular inicial. Y acá va a tener una velocidad angular final. Y aquí ya va a tener una aceleración angular. Ahora, tenemos ahora como otro dato la velocidad angular. Las unidades de la velocidad angular es el radian por segundo. ¿Sí? Entonces la velocidad angular me dice que, por ejemplo, aquí tengo una velocidad angular de 2 pi radianes, ¿no? 2 pi radianes por segundo. Dice. ¿Qué me quiere decir esa velocidad angular? Aquí nos vamos metiendo ahora con movimiento circular uniforme. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué me dice si yo tengo una velocidad de 2 pi radian por segundo? Sabemos que 2 pi es cuánto, 360 grados, ¿no? Ya que pi es 180, 2 por 180 es 360. Entonces me dice que mi móvil va a recorrer un ángulo de 360 grados por la unidad de segundo, de un segundo. Entonces acá, yo tengo mi móvil acá, va a recorrer 360 grados, que sería una vuelta completa, ¿no? En un segundo. Puede ser que también me dé, por ejemplo, pi radianes, ¿no? Entonces me dice que va a recorrer pi radianes en un segundo. Me dice entonces que va a recorrer 180 grados en un segundo. ¿Se entiende, no, chicos? Eso serían ecuaciones angulares, ¿no? La velocidad angular, en este caso. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Ya, digamos entonces. Ahora sí, continuemos acá con el variado. Ya tenemos una velocidad angular inicial y una velocidad angular final. Ahora las ecuaciones van a ser las mismas que la de un MRV. ¿Qué vamos a tener? La velocidad angular final igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Después tenemos la velocidad angular final igual a la velocidad angular inicial al cuadrado igual a la velocidad angular final, más dos veces aceleración por el ángulo de recorrido. Este ángulo de recorrido es este de acá, ¿no? Ya. Entonces, este ángulo de recorrido podemos escribirlo acá también, ¿no?
La velocidad angular es igual al ángulo de recorrido sobre el tiempo. Eso sería la ecuación para un movimiento circular uniforme. La única ecuación sería esa de ahí. Bueno, hay otra más, ¿no? Pero lo vamos a explicar más abajo. Ya. Y acá vendría, ¿no? Los ángulos se miden en radianes, el tiempo en segundos. ¿Sí? Esto es en radianes. Ya. Entonces ahora vamos con la tercera ecuación del movimiento circular uniformemente variado para ecuaciones angulares. Y acá tendríamos la siguiente ecuación que sería la de el ángulo de recorrido va a ser igual a ¿qué? A la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aceleración angular. La aceleración angular va a ser igual a ¿qué? Las unidades, ¿no? Radian por segundo al cuadrado. ¿Sí? El tiempo obviamente sigue en segundos. Ya. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, se entendió. Ya. Entonces ahora vamos con las ecuaciones tangenciales. Igual, aquí está el centro y acá va a estar mi camioncito, ¿no? Acá va a estar mi otro camioncito. Está una distancia R y una distancia R igual. Punto A y punto B. Ahora, ecuaciones tangenciales, dice. Aquí nos vamos a encontrar con lo que sería la velocidad tangencial y la aceleración tangencial. Las unidades son el metro por segundo y acá va a ser el metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, la velocidad tangencial, como su nombre acá indica, es tangencial, ¿no? Es tangente, entonces la velocidad va a ser un vector que forma un ángulo de 90 grados con respecto al radio, ¿sí? Y esta va a ser mi velocidad tangencial, ahí. En este caso aquí sería mi velocidad tangencial inicial, ¿no? Ya. Y acá va a pasar lo mismo. Una velocidad tangencial final, que forma 90 grados con respecto al radio. Ya. Entonces, como ya tenemos una velocidad inicial y una velocidad final, ambos tangenciales, entonces va a aparecer lo que sería la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial está sobre este mismo punto, sobre la misma velocidad tangencial final, pero para que se vea más bonito lo vamos a escribir arribita, acá. ¿Sí? Esta sería la aceleración tangencial. La aceleración tangencial está acá igual, sí, chicos. Ya. Entonces, aquí nos dice metro por segundo, ¿no? ¿Qué va a recorrer? Va a recorrer el, el arco de acá. Esta distancia va a recorrer. Esto se llama L. ¿Sí? Entonces, en un MRU, movimiento circular, no, perdón, MSU, movimiento circular uniforme, tendríamos lo siguiente. La velocidad igual a la longitud de arco dividido entre el tiempo. Esta es la longitud de arco que sería en metros y esta es en segundos. ¿Sí? Hagamos un ejemplo acá, otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo acá mi móvil, acá, mi móvil, un respecto radio, ¿no? Y digamos movidas acá. Acá está mi móvil, sería el punto B, ¿no? Y acá sería el punto A. Entonces, ¿qué longitud de arco recorrió mi móvil? Recorrió todo esto acá, ¿no? Toda esta longitud de arco, que es indistinto del ángulo de giro. Esto no tiene ya nada que ver en este caso en las ecuaciones tangenciales y en las velocidades tangenciales. Entonces, esta longitud de arco representa lo que sería la distancia que recorrió desde el punto A hasta el punto B. Esta distancia de acá. ¿Sí? Ya. Entonces continuemos con las ecuaciones de velocidades tangenciales. De las ecuaciones tangenciales.
eh, las ecuaciones van a ser las mismas que de las velocidades, de las ecuaciones angulares, pero entonces la velocidad tangencial, no vamos a describir con una T, vamos a sobreentender en este caso, en este tema, ¿no? Que es velocidad tangencial. Entonces va a ser velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración tangencial por el tiempo, ¿sí? Después tenemos la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la variación de, en este caso, de longitud de arco, ¿no? Ya. Y después tenemos la longitud de arco igual a que la velocidad inicial tangencial por el tiempo más un medio de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? La longitud de arco es en metros, ya lo escribimos acá. Entonces, eso sería acá para las ecuaciones tangenciales. Podemos ver que ambas, tanto angulares como tangenciales, tienen aceleraciones, ¿no? Ahora, la velocidad, en las ecuaciones tangenciales, aparte de la aceleración tangencial, eh, existe otra aceleración que apunta hacia el centro. Ahora vamos a escribir acá lo que serían las aceleraciones. Ya. Por ejemplo, yo tengo el centro, ¿no? Ya. Que sería el mismo punto A y acá sería el mismo punto B. En el punto B va a ser lo que vamos a presentar, una aceleración tangencial. Ahí, aceleración tangencial. Como lo escribí acá, ¿no? Sobre la circunferencia, tangente a la circunferencia, lo mismo se lo escribí acá, solo que para que se note se lo puse acá arriba. Ya, entonces como tenemos una aceleración tangencial, también vamos a tener lo que sería una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro. Y esta va a ser la aceleración centrípeta. Como son ambos son vectoriales, ¿no? Vamos a tener una resultante que se va a llamar solamente aceleración. ¿Sí? Ya. Ahora, escribamos acá las ecuaciones de las aceleraciones. Bueno, solo hay una, ¿no? Que sería la aceleración. Va a ser igual a la raíz. En este caso estaríamos hallando el módulo de esta aceleración, ¿no? Así igual a la raíz de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la única ecuación para las aceleraciones, ¿no? Que se relaciona entre estas tres de acá. Ya. Ahora, eh, también lo que sería acá, hay relaciones, hay ecuaciones para relacionar las ecuaciones angulares y las ecuaciones tangenciales. Esas las vamos a escribir acá. Por ejemplo, tenemos que la longitud de arco va a ser igual al ángulo de recorrido por el radio. ¿Sí? Esa longitud de arco pertenece a las de las ecuaciones tangenciales, ¿no? Y esta a la de las ecuaciones angulares. Entonces ya las podemos relacionar acá. Ya. También tenemos que la velocidad, en este caso tangencial, es igual a, ¿qué? A la velocidad angular por el radio. Otra ecuación para relacionar ambas como angulares como tangenciales. Ahora, también tenemos que la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular por el radio. ¿Sí? Entonces, como podemos ver acá, eh, siempre aparece el radio, ¿no? Entonces, eso no hay que olvidarse para relacionar ambos, ambos conjuntos de ecuaciones, ¿no? Angulares y tangenciales.
Ahora, también tenemos que la aceleración centrípeta va a ser igual aquí a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. ¿Sí? Después tenemos esta ecuación de acá. Y ahora, por ejemplo, si nos llegaran a pedir la velocidad angular inicial, ¿no? Y tenemos la velocidad tangencial inicial, entonces podemos ocupar esta ecuación de acá. Por ejemplo, si yo tuviera de dato la velocidad tangencial inicial, que sería, qué sé yo, de 2 metros por segundo, y me pide hallar, y un radio, pongámosle, de 4 metros, digamos, ¿no? Me pide hallar la velocidad angular. En ese caso va a tener que ser la velocidad angular inicial. Y aquí, despejando la velocidad angular, ¿qué tendría? Velocidad tangencial dividido entre el radio, ¿no? Velocidad dividido entre el radio. En este caso va a ser la velocidad tangencial inicial. Entonces acá solo nos quedaría reemplazar, ¿no? 2 entre 4 y aquí nos va a salir ¿cuánto? 2. Las unidades van a ser el radian por segundo. ¿Sí? Lo mismo, si fuera la velocidad final y pediría hallar la velocidad angular final, entonces hay que hacer la misma relación. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Ya. Resolvamos entonces un ejercicio de movimiento circular para entender un poco mejor. Vamos a escribir acá rápido. Me dice calcular la velocidad angular la velocidad lineal y la aceleración centrípeta de la luna. Derivando su respuesta del hecho que la luna realiza una revolución completa en 28 días y que la distancia promedio de la Tierra a la Luna es de 38,4 por 10 a la 4 kilómetros. Ya. Entonces, me dice calcular la velocidad angular, la velocidad lineal y la aceleración centrípeta de la Luna, dice, ¿no? Entonces, ¿qué me está dando de incógnitas? La velocidad angular, la velocidad lineal, en este caso la velocidad tangencial, y la aceleración centrípeta, ¿no? Que son incógnitas. ¿Sí? Y me dice, derivamos su respuesta del hecho que la Luna realiza una revolución completa en 28 días. Con revolución me quiere decir que
el periodo de la luna. El periodo de la luna es igual a 28 días. 28 días. Entonces, ¿qué me dice? Y que la distancia promedio de la Tierra a la Luna es de 38,5 por 10 a la 4 kilómetros. Me está dando prácticamente el radio, ¿no? Entre la distancia entre la Tierra y la Luna, de 38,5 por 10 a la 4 kilómetros. Ahora, no podemos trabajar el periodo en días, ¿no? Tenemos que trabajarlo en segundos. Entonces hay que hacer una pequeña conversión. Tenemos que un día es igual a 24 horas. Y acá sería multiplicación. Ya, entonces tenemos que una hora va a ser igual a qué? A 3600 segundos, ¿no, chicos? Entonces el periodo nos va a salir. Ya, nos va a salir en segundos, ¿no? Acá, hora con hora se va, día con día se va. ¿Cuánto nos sale, chicos? 28 días en segundos. Dos millones 419.200. Ya. Entonces vamos a escribir aquí abajo, el periodo es igual a 2.419.200, ¿no? 200 segundos. Sí. Ya. Ya tenemos el periodo y el radio, que esto tendríamos que transformarlo a metros, ¿no? Ya, vamos a hacerlo después. Entonces, de acá, ¿qué necesito yo para calcular la velocidad angular? Necesito la velocidad tangencial, ¿no? Y necesito acá veamos, analicemos acá las relaciones que tenemos. Velocidad, necesito la velocidad angular por el radio. Tengo yo el radio, ¿no? Tengo yo el radio, pero necesito hallar la velocidad tangencial. O necesito hallar la velocidad angular. Ya. Entonces, escribimos anteriormente una ecuación de la frecuencia que era igual a 1 sobre periodo de 1 sobre t, ¿no? Y la frecuencia es igual a w sobre 2pi. Esa frecuencia, esto igual se lo dice frecuencia angular, o también llamada igual velocidad angular. Ya. Entonces partamos de ahí, chicos. Tenemos que la frecuencia es igual a la velocidad angular sobre 2pi, ¿no? La velocidad angular sobre 2pi. Nosotros tenemos el periodo. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Como el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia, ya. Acabaremos de una vez entonces, chicos, el ejercicio y nos vamos nos vamos después nos vamos a hacer lo que cada uno debe hacer, ¿no? Ya. Entonces, teníamos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, ¿no? Tenemos que la frecuencia es la velocidad angular sobre 2pi. Entonces, si lo hacemos aquí paso a paso, vamos a tener que velocidad angular, perdón, sobre 2pi. Aquí no, la regla del sándwich. Medio con medio, extremo con extremos. Tengo 2pi sobre la velocidad angular. Entonces, por lo tanto, el periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Esto igual pueden anotar si quieren en su formulario, o si es que manejan formularios, claro.
como otra fórmula, ¿no? Pero se puede deducir a partir de estas dos, ¿no? De acá. Ya. Entonces de acá ya tenemos el periodo, tenemos 2pi, esto ya es de dato, y aquí podemos hallar ya la velocidad angular, ¿no? Entonces acá vamos a despejar. Yo tengo que la velocidad angular va a ser igual a que a 2pi sobre el periodo. Tengo 2pi dividido entre el periodo, que es de 22.419.200, ¿no? 2.419.200 segundos. ¿Cuánto le sale esto de acá, chicos? Le sale 2,597 por 10 a la menos 6. Sí, sale con puro cero. Ya, radian por segundo sería acá. Entonces ahora ya tenemos el valor de la velocidad angular, ¿no? Ya, ¿qué más nos pide? Ya tenemos ya hallamos ya una incógnita, ¿no? Esa ya está hallada. ¿Qué nos pide ahora? La velocidad tangencial. Ahora, ¿cómo puedo ya a partir de esto hallar la velocidad tangencial? Entonces recordemos las ecuaciones de las relaciones que hay, ¿no? La velocidad tangencial igual a la velocidad angular por el radio. Entonces anotamos acá la velocidad angular, perdón, es la velocidad tangencial, ¿no? La velocidad tangencial igual a la velocidad angular por el radio. El radio lo tenemos de dato, la velocidad angular igual lo tenemos de dato. Entonces acá podemos solamente reemplazar, ¿no? Velocidad tangencial igual a qué? La velocidad angular, que es de 2,597 por 10 a la menos 6, ¿no? Menos 6 por el radio, que es de 38,5 por 10 a la 4 kilómetros. Pero acá estamos en kilómetros, ¿no? Habría que convertirlo en metros. Pero el kilo también se lo escribe como ese, ¿no? Como acá no sé si avanzaron esas tablas donde está creo que son sufijos o prefijos, algo por ahí. Donde kilo es que por 10 al cubo, ¿no? Mega es por 10 a la 6, creo, y así sucesivamente. Entonces podemos escribir de la siguiente manera: 28,5 por 10 a la 4, 38,5 por 10 a la 4, y ese kilo representa otra vez por 10 a la 3. Ahora ya está en metros, ¿sí? Estos exponentes, como son de la misma base, se van a sumar, ¿no? Va a ser 10 a la 4, 5, 6, 7, 10 a la 7. Ya. ¿Cuánto le sale, chico, entonces la velocidad tangencial? Le sale algo de 2, perdón, sería 9,972 por 10 al cuadrado metros por segundo. Eso le sale, chicos. Por favor.
Entonces, ese sería el dato de la velocidad tangencial. Entonces, aquí ya tenemos ya este segundo dato. Ahora lo que nos pide sería la aceleración centrípeta, ¿no? Y la aceleración centrípeta, busquemos acá en las relaciones, aquí es igual. Velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio, ¿no? Entonces acá igual podemos hallar ese valor. Vamos a escribirlo acá. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Entonces ya tenemos todos los datos, solo sería reemplazar, ¿no? Acá tenemos 38,4 por 10 a la 4 y el sufijo o prefijo kilo que sería por 10 al cubo. Este por 10 significa que se está multiplicando todito, ¿sí? Ya, el radio que es... Ah, este es el radio, perdón. Ya, 38,4 por 10 elevado a la 4 por 10 al cubo, ¿sí? Y la velocidad tangencial es este valor de acá, 9,972. 9,972 metros por segundo. Esto igual es metros y esto sería al cuadrado. Ya, acá es por 10 al lado, ¿no? Ahora sí, acá. Por 10 a 2 al cuadrado. ¿Cuánto le sale, chicos, la aceleración centrípeta? A mí me salió aproximadamente 2,596 por 10 a la menos 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Esto lo corroboran más tarde, chicos. ¿Sí? Y eso sería entonces el ejercicio para el movimiento circular, ¿no? En este caso no aplicamos lo que sería el variado, ¿sí? Pero yo creo que se entiende de acá, ¿no, chicos? La relación que usamos, ¿no? Entre las magnitudes angulares y las magnitudes vectoriales. ¿Se entienden los chicos acá? Ya. Entonces, eso sería hasta la clase por hoy, chicos. Al siguiente sábado continuamos ya empezamos, ¿no? Dinámica. ¿Sí? Entonces nos vemos al siguiente sábado.